Hola, ¿qué tal? Bueno, no sé, no vemos muy bien. ¿Vosotros sí nos veis bien, más o menos? ¿Bien? Vale, genial. Bueno, es un placer estar aquí y gracias a todos, todas los que lo habéis hecho posible, a los que estáis ahí, a los que habéis participado. Cuando nosotros empezamos a pensar cómo contribuir a este congreso, a este repensar los espacios, los tiempos, el arte, la educación, como ese encuentro, empezamos a pensar en las experiencias que nosotros habíamos tenido en relación al arte y a la educación, y al rememorar y al ir recordando, nos dimos cuenta que, sobre todo, bueno, en gran parte, al hacer estas experiencias, habíamos tenido que olvidar muchas cosas. Y se nos ocurrió que era un buen título un buen título que olvidar primero, ensayos y errores, porque, bueno, y ahora iremos viendo cómo las cosas que tuvimos que olvidar cuando hicimos talleres, cuando hemos dado clase. Y bueno, pues queríamos también, al recordar que teníamos que olvidar, ir haciendo un lugar que creemos posible, aunque ya no estamos seguros de si es un lugar o es, bueno, uno de los ensayos que hicimos, de repente dijimos, no, no es un lugar, es un destello, es un destello. Y bueno, no estamos muy seguros, pero el intento de estar aquí también es para tratar de evocar, hacer posible, aunque sea destellosamente, si existe, ese lugar de encuentros entre el arte y la educación. Y bueno, vamos a hablar de algunas experiencias. De 4 concretamente. Una se llama Alquimistas del Tiempo, la otra se llama Qué hermoso detenerse a tocar papeles sin lomo, la otra son los talleres de tejidos que damos juntos, y la otra es Procesos Compartidos, que es un nuevo taller que vamos a dar que todavía no sabemos cómo es. El primero es Alquimistas del Tiempo, que fue... Bueno, lo que habéis visto es la única diapositiva que traemos, que luego volveremos a ella, porque es un ensayo que hicimos de ese lugar que os hablamos, que nos gustaría que fuera una especie de cartografía, pero esbozada, como decía Lu, un esbozo, una cosa un poco ahí borrosa. Y estas son, pues, imágenes que acompañan como ese camino que os queremos contar. Y esta cartografía... en realidad, en un momento pensamos que queríamos hacerla acá, como en vivo, con usted, como mientras hablábamos, pero luego pues decidimos traer esta, que resultó de los ensayos y de las conversaciones que tuvimos entre nosotros para hacer la ponencia, y nos gusta pensarla como, o sea, nos generaba como cierto conflicto pensar ese lugar como lugar, porque nos llevaba la sensación de que a lo mejor estábamos definiendo o llegando, que íbamos a llegar como a decir, el encuentro entre arte y educación es este, o sucede de esta manera. Y pues no nos gusta, no va a pasar. y por eso esto es como una especie de mapa. De mapa para perderse, digamos, ¿no? Como para encontrarse. Y bueno, este es una maquinaria de reloj que nos dejaron para este taller que hicimos en un colegio con niños y niñas, que se llamó Alquimistas del Tiempo, y la idea era pensar el tiempo entre todos. Nosotros proponíamos al principio unos artilugios, habíamos hecho unos artefactos, y ellos llegaban y empezaban a utilizarlos, y a partir de ese uso, pues de ese uso, de esa experiencia, les pedíamos que ellos pensaran sus propios artilugios del tiempo. Y bueno, esa era la premisa inicial. También estábamos pensando como un poco cuando nos invitaron, o bueno, esto era una convocatoria, y la premisa de la convocatoria era
generar un lugar con los niños para pensar el pasado, el presente y el futuro. Y nosotros lo que decidimos fue como no llegar nosotros como a llevarles únicamente los artefactos, sino a que ellos al final del taller nos presentaran no solo a nosotros, sino al resto de adultos y a la gente que fuera a ver artefactos hechos por ellos, para que ellos nos invitaran a tener experiencias alrededor del tiempo, desde cómo lo perciben, o bueno, desde lo que salía en el taller. Y pues esto tiene que ver con una de las cosas que más tuvimos que olvidar, que es como llegar con la idea de que nosotros les íbamos a decir qué hacer o cómo hacerlo, incluso la idea de tener clarísimo que era un artefacto para nosotros, porque no lo teníamos claro. Y fue muy bonito de repente entender que lo que estábamos generando era un lugar de total incertidumbre, que no era solo incertidumbre para ellos, sino para nosotros. Para nosotros. Como también nos sirvió mucho entender que no era nuestro rol tampoco, que íbamos como parte de ese taller a descubrir y hacer artefactos juntos. Sí, éramos compañeros, y en este sentido también hablando de cómo esos roles que se quiebran en el sentido del que supuestamente sabe y el que no sabe. Y al final, al principio también, el que no sabe solo que sabe de otra manera. Y al final, y sobre todo, bueno, creo que con niños es muy loco también, porque son filósofos, son matemáticos, nos decían unas cosas, bueno, ahora os leemos, pero el caso es que, claro, lo primero es que ya se rompe eso, no es yo estoy aquí, sé, y te voy a decir a ti que no sabes. De repente eso ya no solamente era así, sino que muchas veces era así, y te quitabas el sombrero ante las cosas que te decían. Por ejemplo, hablaban del tiempo de la voz, por ejemplo, o decían, las olas pueden servir como un reloj. Imaginas que el tiempo pasa, pero es repetitivo. No agarro el tiempo, se diluye. No hay ni noche ni día, todo sigue. O, por ejemplo, dijeron también, las personas durmiendo paran el tiempo. Estas cosas las iban soltando así, según iban como, bueno, haciendo sus maquinarias, sus mecanismos, pensando. Y a nosotros nos pasó todo el tiempo que siempre llegábamos al otro día como a decirles, ustedes son conscientes de lo que nos acaban de decir, como nosotros llegábamos a nuestras casas a inventarnos artilugios a raíz de lo que ellos nos habían dicho, porque pues en esas frases simples que a veces uno cree que porque las están diciendo como jugando o sin sentido, como porque es lo primero que se les viene, como que no son serias o no tienen profundidad, o sí, no tienen peso. Y bueno, eran pues bastante como inspiradoras para nosotros. Sí, ahí como uno de los días que salíamos del taller, como que de repente nos quedamos así, como que te has dado cuenta, o sea, como que nos dimos cuenta que enseñar era más que compartir lo que uno sabe, compartir lo que no sabe. Como abrirse mucho, y eso como que pensamos también en la educación y pensamos, ¿no hubiera sido más fácil que cuando nos explicaban esta teoría o esta religión nos hubieran dicho, bueno, esto es lo que pensamos, pero igual mañana se descubre otra teoría y todo esto se va al traste? Como lo que decías también de la incertidumbre, pues porque yo creo que los niños están muy preparados para vivir con esa incertidumbre y para aprender desde allí. Bueno, este era el lugar del taller, que el lugar se iba haciendo, y eso también era muy interesante. Bueno, se iba haciendo y deshaciendo, así haciendo y deshaciendo. Y había como muchos momentos como muy dispersos en los que había como niños haciendo muchas cosas y niños no haciendo nada, y eso a nosotros nos asustaba mucho al principio, como ay madre, no les está gustando o no está... Sí, y ahí vimos otra cosa que hay que olvidar, que es eso, que es una idea también de estar siempre haciendo algo. La productividad, bueno, que también se ha hablado, ¿no? También hables de como de la calidad de la tal, no sé qué, como de parámetros, ¿no? No, pues si esto ha sido guay es porque han hecho muchas cosas, pero a lo mejor no han hecho tantas cosas, pero
ha sido muy guay igual, ¿no? Como dejar ser, dejar no hacer. Y, por ejemplo, esta foto, él es Omar, que hubo un momento en el que duró 45 minutos envolviendo una estructura de aluminio que nosotros habíamos llevado con lana. Y hubo un momento en el que los dos dijimos, bueno, a lo mejor no nos está tomando en serio o bueno, está jugando, ¿no? No sabemos qué está haciendo. Y decidimos como, bueno, vamos a dejarlo. Y a los 45 minutos volvió a nosotros y nos dijo, ya tengo mi máquina, es una máquina del futuro. Y fue como nos dimos cuenta también que había que olvidar como, bueno, lo que ya dijo Ana, pero también como esa idea de que a lo mejor cuando te detienes a hacer algo muchas y muchas veces y se ve como si estuviéramos perdiendo el tiempo, pues desde las artes igual, ¿no? Y bueno, y no solo desde las artes, ¿no? Sino no necesariamente, ¿no? Volver a las cosas, obsesionarse un poco con ellas. Sí, nos acordábamos de... pensando, bueno, esta máquina del futuro, podías ir al futuro, pero no podías volver. Esto era importante y para él era muy importante, porque ellos eran muy serios a la hora de jugar, que esto es otra cosa también que creemos que nos enseñaron y que nos gustó. Esta idea de repetición a nosotros nos llevaba a pensar en el error y en cómo cuando uno... Bueno, no sé si todavía se sigue haciendo, pero nosotros recordábamos cuando te equivocabas al escribir una palabra y ponías burro con V o así, te mandaban repetirlo 200 veces. Y como en ese repetir, que está visto como un castigo, yo lo pensaba desde el punto de vista, nosotros lo pensamos desde el punto de vista del arte, y podía ser una performance, o podría ser un momento también como de evasión y decir, no como un castigo, sino pues 200 veces burro con B, pero desde otro lado, ¿no? Vas a ver qué bien te vas a encontrar después de esas 200 veces, ¿no? Como que la repetición desde la educación se ve como un castigo o ciertas cosas, o no sé, cuando no te sabías la lección tenías que salir al recreo, yo me acuerdo, con el libro, así, que se veía como una vergüenza, pero se podía haber visto también desde otro lado, ¿no? Bueno, te lo podían haber transmitido también desde otra perspectiva. También hay otra cosa que no querría olvidar y es que tiene que ver con esto de la educación y el arte y todo lo que ellos nos enseñaron a nosotros. A ellos nos presentaron como los artistas. Y aquí vienen los artistas que os van como a hacer este taller y no sé qué, no sé cuántos. Y nosotros ya vimos que los artistas eran ellos, claramente. Y cuando, bueno, estos artilugios que hicimos los expusimos después en el Conde Duque, que eso fue muy guay también porque tuvimos que replicar las cosas que ellos habían hecho, replicarlas en el Conde Duque, algunas las replicamos mal y ellos venían a decirnos, no está bien el artefacto, o sea, esta máquina no funciona. Y entonces, bueno, el caso es que cuando les pedimos hacer las cartelas, que para nosotros en las exposiciones que hemos tenido siempre, bueno, para el artista la cartela es como un mundo, porque claro, que cuentas no sé qué, es que ellos en 2 minutos hacían la cartela con toda sinceridad de íbamos a hacer esto, pero al final no, y hemos hecho esto. Pues algo así, como muy tranquilo. Y esa tranquilidad que ellos nos transmitían, decíamos, es que esto es muy para llevar al arte. Porque no solamente era que ellos, claro, el proyecto era más pensando en lo que el arte podía aportar a la educación, pero nosotros veíamos que desde la educación y desde esa apertura y sencillez y humildad también... como que se podía aprender mucho en el mundo del arte de ellos. Este fue uno de los artilugios que ellos nos inspiraron, que era la parte que está boca abajo es un reloj que da vueltas, solo que ahí va sujeto a una cuerda, va sujeto a un pincel que está mojado en tinta, entonces cuando va girando va generando una caligrafía, ¿no? Íbamos cambiando el pincel, cambiando la hoja, y se generaban dibujos. Entre todos lo llamamos la impresora del tiempo. Esta era la supermáquina del tiempo. Esta era de Omar. La supermáquina del tiempo esta era la del futuro. La del futuro. Sí, bueno. Esta es otra de las experiencias que os queríamos contar, que fue una acción que hicimos para la Noche de los Libros en un café que se llama Matilda, igual lo conocéis, en el barrio de las Letras.
y nuestra idea con la acción era inaugurar una exposición de carteles que habíamos hecho siguiendo unas técnicas que ahora os contamos. Y bueno, lo presentábamos a partir también de una acción en la que con los ojos cerrados íbamos recogiendo las frases que escuchábamos de la gente que entraba a la exposición. Porque esos carteles que exponíamos recogían las frases de un día normal en el Café Matilda, en el que, bueno, sobre todo eran frases de Fernando, que es el camarero, el dueño, el cocinero, que él dice frases increíbles, como casi todos los camareros y como casi todas las personas que se dedican a servir y a tal, tienen como una sabiduría innata y son como frases como las de los niños, pero que dices, esta frase es para enmarcar. Entonces nosotros, bueno, las queríamos enmarcar de alguna manera. Pero bueno, las técnicas que seguimos... Lo que hicimos fue escribir de alguna manera mal. Entonces... no sé, nos tapábamos los ojos o empujábamos al otro, le quitábamos, o sea, como que empezamos a jugar entre los dos, a tratar de que fuera mucho más accidental esa escritura, y a que fuera mucho más azarosa también, y como fea. Sí, y también, bueno, pensando en la educación, lo veíamos igual que comentaba lo de burro con V y así, también hay un afán al educar, en no salirse de la raya, en llegar a hacer esto bien. Y, o sea, no es que estemos en desacuerdo con llegar a un hacer, pero también a otros, ¿no? O sea, como hay muchas formas de escribir y hay que enseñar una, pero hay que enseñar otra y otra y otra y otra y otra. Y sobre todo hay que enseñar que hay muchas formas de escribir. Y cuando pues nada, cuando hicimos estos carteles, estos son capturas de pantallas como muy cerca, pues claro, las palabras se volvían imágenes y dejaban de ser solo ya pues ese texto. Y nos hizo mucho pensar en que con eso que dice Ana, de que hay muchas maneras de escribir, que a lo mejor cuando hay un alumno, una persona que no escribe como en el molde, y de repente empieza a escribir de otras maneras, pues está igual como explorando otras cosas, ¿no? Y esas otras imágenes, a lo mejor está generando imágenes, no está generando pues textos. Y está, no sé, pensábamos que es muy bonita la idea de abrazar esas posibilidades también y permitirlas y dejar que los alumnos y la gente en la clase explore esas maneras, porque esas como otras escrituras son otras lecturas y son otras maneras de entender el mundo al final también. Sí, también ocurre algo que es muy guay, bueno, para nosotros, que es que cuando ocurren estas cosas y el autor se empieza a difuminar, porque ya no eres tú quien lo ha hecho, eres tú y tu error y Camilo que me empujó o que yo le cerré los ojos. Y se produce una situación extraña en el sentido positivo, que es como un desapego a esta obra es mía, ¿no? O que lo pensábamos también como desde el punto de vista de la educación, de esta es mi sabiduría, ¿no? Este es mi conocimiento. Pensamos, qué extraño que todos los exámenes se hagan individuales. ¿Por qué no te hacen exámenes colectivos de, a ver, este grupo, a ver qué aprendéis entre todos? Porque luego la vida es más eso también. No sé, que pudieras hacer los exámenes entre dos, a lo mejor, o en determinadas circunstancias, ¿no? Como para acercar a la vida también, a lo que... Y que también muchas veces lo que miden los exámenes es que tanto dominas algo. Y pensábamos mucho, pues, con varios ejercicios, pero con este, que el aprendizaje está como muy direccionado hacia eso, ¿no? Hacia de repente llegar a decir que ya controlas una manera de hacer o una manera de decir, y precisamente esto nos invitaba todo el tiempo, o estábamos nosotros trabajando con la idea de es que no puedo controlarlo, y hay algo en ese no controlar que igual es sabiduría, igual es saber, o sea, no es enteramente no saber hacerlo, sino a lo mejor es otra manera de saber. Sí, o que hubiera exámenes de no saber. O sea, ¿quién no sabe mejor? De todos, ¿no? Con más estilo, más elegancia, o no sé. También en esto que dice Camilo es muy extraño que solo nos enseñen una forma de llegar ahí, ¿no? Que suele ser la más rápida, la más
rectilínea, ¿no? Como ahí está el objetivo, pues lo bueno es ir, o sea, ahí cuanto antes. Pero la vida es más eso, ¿no? Es más, ¿por qué no se acercan más los procesos educativos al baile que a la carrera, ¿no? O por qué se prima más, no sé, llegar primero y no el último. ¿Por qué no enseñamos a ser un buen último, ¿no? O la perspectiva del último, que es buenísima, ¿no? Sí, también. Bueno, este era un ejemplo de uno de los carteles, que era "Nunca sientas amar". Bueno, es que en una misma mañana una persona así puede soltar "Nunca sientas amar", como "vaya día tengo hoy, ya solo falta que se me caiga un avión", ¿no? Y eso me acuerdo que la escribimos así con mucho movimiento, y aunque no se entendía nada después, estaba ahí el avión, parecía, ¿no? Y la caída y todo. Bueno, esto es esa acción, cuando entraba la gente, que íbamos escribiendo con los ojos cerrados, era un poco lo que ocurre. Claro, lo que ocurre para nosotros es inesperado, para los demás también, y creemos que eso está bien. Para el arte y para la educación, ¿no? También no saber muy bien cómo hacer. Esta es una de las clases del taller de tejidos, ya es otra experiencia, es un taller que damos en la Escuela Sur. Y bueno, aquí sí. Pues es un taller como que creemos que se basa un poco en esa idea de, o sea, como de no saber. Porque la idea es que en el taller hagamos tejidos y nosotros entendemos los tejidos como la unión de dos o más cosas que dan vida a otra cosa que no necesariamente son esas dos o más cosas. Y en ese sentido tan abierta es porque no necesariamente son tejidos pues, textiles, sino simplemente aproximarse como a trabajar desde esa idea. Pero al hacerlo, como nos hemos dado cuenta que como que la materia de los talleres es la duda, es que casi todos los alumnos llegan pues sin saber, sin manejar y sin tejer, sin siquiera como haberse acercado al universo de los tejidos. Y entonces desde ahí es donde se empieza como a... Sí, al no saber, crear. como que recurren muy al origen, muy a la infancia, a tejidos que han sido importantes en su vida, a su abuela que tejía, a lo otro, y desde ahí empiezan a, no sé, a hacer su idea de tejido y a tejer, Y empieza a pasar que muchos inventan como técnicas propias o empiezan a tejer con cosas como el pelo, o sea, sí, se empieza a despertar como pues, mucha creatividad tal vez, como decía Rafael. Y también creemos que esa idea como o esa posibilidad de no saber por alguna razón permite como que se conecten con lugares muy íntimos, pero al mismo tiempo muy en resonancia con los demás y como con cosas muy, no sé, historias como de los países de donde vienen y como que todo convive sin la preocupación de tener que decir estoy hablando de esto o mi tejido va por este lado específico, sino precisamente es que, no sé, como que no se sabe nunca, estás literalmente como tejiendo y hilando esos contenidos sin la preocupación de llegar a algo. Sí, también lo que es muy bueno del taller es que normalmente en una escuela de arte y en una escuela uno piensa que lo que hace tiene que estar muy bien y como que tiene que ser protagonista, ¿no? Es como mi obra, mi trabajo, y los tejidos van de todo lo contrario. Los tejidos están por todas partes, pero realmente muy pocas veces son figuras, siempre son fondo. Entonces, poner el empeño en no hacer una figura, sino hacer más bien fondos, hacedores de fondos, digamos, claro, a la gente le lleva por otros lados y de alguna manera también yo creo que es muy liberador no tener que hacer algo que va a ser una figura, que va a estar como en el foco de la atención, que también para un artista es como una presión que está ahí siempre, y yo creo que para los estudiantes a veces también, ¿no? Como esto, mi, así. Estos son algunos tejidos.
Esta es una de las exposiciones. Uy, la diapositiva, la importante. Y así. Creo que no hay más. Ya no hay más, vale. Y bueno, después, un día, el último día de tejidos del año pasado, creo, salíamos de clase, alucinados como siempre, y bajábamos por las escaleras del Círculo de Bellas Artes. No sabéis que son muy largas, yo creo que está aposta, y además son como espiral, que también yo creo que es aposta, porque te llevan como a, no sé, te dan para pensar mucho, y de repente estás como en un ritmo ahí, y vamos pensando. Y claro, se nos ocurrió que en la escuela, y sobre todo en una escuela de arte, empezaba a ser muy importante compartir la obra, pero no al final, no que entrara la gente al final a la exposición, aunque fuera como muy interactivo y tal, y no sé qué, sino compartir desde el principio. Desde el principio lo que uno hace con sus dudas, o sea, como abrir el proceso, más que, o sea, como no alargar, sino ensanchar, ¿sabéis? Como aquí cabe más gente, o sea, no es el autor y la obra, no soy yo y mi redacción, no soy yo, sino, pues, no sé, que cabía más gente. Y también como que hubiera un espacio para pensar también cómo entendemos ese compartir, porque creo que la unión, saliendo precisamente de la Expo de Tejidos, como que de repente en nosotros se combinó mucho la experiencia de Alquimistas del Tiempo con la experiencia del taller de tejidos, y sentíamos que vendría muy bien, ¿no? que le vendría muy bien a los alumnos, que tuvieran esa posibilidad de compartir sus procesos con otros, pero desde este lugar en el que no están yendo a llevar como saberes y ya, sino que pues estamos todos en el mismo lugar, y que vamos a generar como un taller de eso, de compartir, que un poco por lo que decía Ana también al principio, que lo que la educación le enseña al arte, como que sentíamos que incluir las voces de, por ejemplo, niños o de personas que a lo mejor no tienen una relación directa con el arte en sus preguntas que se están haciendo como artistas, iba a generar como otras cosas. Sí, también sentimos, como hemos hablado mucho, es como, claro, si hacemos esto, todo se empieza a difuminar. Se difumina el artista, se difumina el proceso, se difumina dónde he dejado mi obra, porque empezó con mi idea, pero ahora no sé, ya no sé dónde está, no sé. Y ese no saber, no sé, nos gustaba mucho también. Creemos que sirve de mucho. Entonces, pues vamos a hacer un taller en Sur que se llama Procesos Compartidos, que la idea es para que pues, los alumnos desarrollen proyectos con gente. Pero que también va a ser como la oportunidad de pensar qué implica eso de hacer trabajos con gente, o si necesariamente tiene que ser en una escuela o puede ser en la calle. Sí, como preguntarnos también eso qué implica. Sí, ya os contaremos cómo resulta, esperemos que bien. Y bueno, ahora ya, como sabéis todas estas experiencias, nos podemos acercar. Hemos hecho muchos ensayos para tratar de cómo llegar a ese lugar. Ya como decía Camilo, pensábamos estar aquí dibujando, pero luego cuando dibujábamos no dialogábamos entre nosotros. O sea, tuvimos que renunciar también a muchas cosas, y al final hemos decidido traer este ensayo. Lo hicimos ayer y era que íbamos hablando de lo que queríamos decir hoy y íbamos escribiendo. Entonces, ahí está un poco la idea de educación, arte, educación. Al final lo que hemos visto es que se vienen muy bien, o sea que al arte le viene muy bien la educación porque le da la vida y le da humildad y le da sencillez y le da cartelas bonitas y nada farragosas, y al revés, a la educación le viene bien el arte porque le pone a temblar también y a escribir mal, pero mal bien, o sea, como un mal que hace bien, ¿no? Y al final, no sé, sí, eso. Y puede que se emborrone, o sea, puede que al poner educación y poner arte encima, pues se forme una palabra que no se lee muy bien, pero ya es algo, ¿no? Algo que merece la pena probar. Y aparecen,
los destellos, un lugar, un destello, quién sabe. Y bueno, aquí vamos pasando por un poco todo, pues alquimistas del tiempo, como ese reloj del tiempo que se cae, que se detiene, que de repente se parece mucho al infinito, a la mecánica, a la idea de aquí en lo alto está el que sabe y aquí el que no sabe, pues eso no, eso ya no. Eso no, o si acaso para experimentar, pues ahora te pongo a ti, ahora me pongo yo y así. También que no, pues que no se llega necesariamente al mismo punto, ni de la misma manera. Entonces tampoco como que hay un punto de partida ni un punto de llegada. Y eso nos llevaba como a una idea muy en espiral, pero ni siquiera en espiral, ¿no? Sino como... Sí, como casi de baile, como Sí. decir, voy a llegar ahí, pero bueno, igual no llego, pero voy a disfrutar, o sea, voy a vivir mucho esta búsqueda. Bueno, la idea de Omar dando vueltas para el futuro y bueno, es que a veces nos poníamos a hacer fórmulas, decíamos, sí, T es tiempo, pero luego T lo sustituíamos por temblor. O era espacio, pero también de repente en las fórmulas era ensayo, o de repente lo pasábamos a error. Burro se escribe con B, a veces. Bueno, las palabras, las imágenes. Bueno, que hay muchas maneras de saber y de no saber y de registrar las cosas, bien y mal. Ahí está tejidos. También la idea que lo hemos hablado mucho de intentar, o sea, de ver el conocimiento como una forma, como decir, ya lo tengo, ya lo sé. Como alejarnos de eso, olvidarnos del ya sé. O sea, sé ahora, pero mañana no sé, quién sabe. Y además, a veces es como cuando nombras y de repente acotas tanto que en vez de nombrar para dar alas, hay gente que nombra como para cerrar y para, no sé, como que a veces casi es mejor no nombrar que nombrar, porque al nombrar se cierra mucho. O nombrar distinto. Y bueno, pues eso creo que nos llevó a entender un poco como que el arte y la educación juntos dan lugar como, o bueno, generan un lugar y estos como destellos en el que es posible como, o sea, da la posibilidad como de abrazar los olvidos, los errores. Lo borroso, lo difuminado, no saber. Y que a lo mejor sucede porque están juntos, porque se encuentran el arte y la educación. Como si no se encontraran, a lo mejor no, bueno, no. Y ya. Gracias. Muchas gracias, Ana y Camilo. Y bueno, esta vez sí podemos abrir un turno de preguntas. Mi parte favorita, por cierto. Ya, es que te has fijado antes, ¿no? Además, que ha habido una pregunta y se ha aplaudido a la pregunta antes de que se respondiera. Sí. Es que eso es lo mejor que puede pasar. Es la pregunta perfecta. Es que las preguntas deberían aplaudirse siempre, porque no es tan fácil crear preguntas. Es que yo he venido aquí por los turnos de preguntas, en realidad, solamente. Pues ahora es tu momento, o sea que a disfrutarlo. No sé si hay alguna pregunta. Mira, por ahí... Pues, ¿alguno de los voluntarios? Ah, mira, puede ya están acercar el aplaudiendo. micrófono? Gracias. Perdonar, es que además no veo, entonces no sé si llega el micrófono o no llega. Ahí está. Es que levanta la mano con ímpetu, ¿eh? como haciendo el signo de interrogación. Sí, además ¿sabes? va de blanco y entonces es como Sí. que le atrae directamente. Pero signo de interrogación de empezar la pregunta. Claro, claro. De abrir preguntas. De abrir preguntas. Abrimos preguntas. Buenas tardes, gracias Ana y Camilo por esta introducción a mi pregunta.
Mi pregunta es sobre un comentario que habéis hecho en esta conversación y que me ha dejado un poco suspendida en cómo lo haríais, ¿no? O sea, os pido que terminéis la propuesta porque habéis dicho, ¿y por qué no evaluamos el no saber? Y entonces os quería preguntar cómo proponéis hacer eso, porque claro, el no saber, no sé si tiene sentido evaluarlo, ¿no? Entonces, bueno, si podéis como desarrollar esa idea. Gracias. Menuda pregunta, ¿eh? Una pregunta suspendida ahí Sí, bueno. en el aire. Bueno, yo creo que Rafa esta mañana habló de los ríos, que ha sido cuando ha dicho, bueno, hay una manera de decir, vale, los ríos son eso es claro, eso es. Pero luego está el que, claro, no sé si es no saber o es saber de otra manera o lo que uno sabe de otra manera o algo así, ¿no? Es, pues no sé, tú si fueras río, ¿cómo serías? Ir más por ahí, ¿no? Como por ese tipo de intentar enseñar el río desde no adquirir tú lo llamabas cerrada, una respuesta cerrada, sino algo más, sí, abierto y personal también y imaginativo. Si hay una cosa que no hemos dicho que también pensamos en Alquimistas, es que imaginar también es pensar. Entonces, imaginar también es pensar, imaginar también es conocer. Entonces, a lo mejor podríais, no sé, imaginad ríos. Entonces, a lo mejor no es un conocimiento que uno tenga, sino es como, pues venga, pues te voy a evaluar si eres capaz de imaginar, ¿no? Imaginar ríos. Y ya, no sé, un examen de imaginar ríos, por ejemplo. Se me ocurre, no sé. Sí, a mí pues también pienso en que hay que, no sé, como permitirse otras respuestas, ¿no? Que a lo mejor ese medir, el no saber es como que va a suceder por hacer una pregunta y cuando se responde una cosa totalmente distinta, o puedes ignorarlo o puedes como irte hacia allá y permitir que eso lleve a otro lugar, ¿no? Como también creo que, no sé. Pero sí, por ahí yo creo que esto estaría bien. O sea, a lo mejor es, a ver, los ríos no sé qué, mal, pero bueno, en tu mal vamos a escarbar. O sea, sí, vamos a hacer un mundo ahí, un mundo que puede ser hermoso, que no es la cruz ahí. O vamos a hacer de la cruz algo que merezca la pena también, ¿no? No sé. ¿Te parece bien? Bueno, yo os doy las gracias por la respuesta. Ya veo que, bueno, puede ser como valorar la diferencia personal de cada uno, ¿no? Gracias. Pero hacer de eso un lugar. O sea, estallar esa diferencia. Darle espacio. Sí, pero al máximo, creo. Como si hace falta generar una exposición, pues generemos una exposición. O sea, como creo que ahí está la medida del no saber también, en creérselo. O sea, como en creer que eso puede generar otra cosa. Como inventémonos entonces algo a partir de eso. Puede ser una historia, una imagen o cualquier otra cosa, una fórmula, algo que incluso no tiene por qué tener sentido, ¿no? Pero hay que darle lugar, como de maneras muy... como... Sí, estoy pensando en el niño que llega a su casa por la tarde y le dice a su madre, mamá, lo he hecho fatal y me han hecho una exposición, ¿sabes? Como, o sea, han cogido mi examen y de repente lo han mirado por otro lado y no había acertado ni una, pero igual, no sé, había algo. Bueno, entonces yo creo que ahí lo que habrá que dejarle claro al niño es que es ese algo que hemos descubierto en él. Eso. Gracias. Eso. Gracias a ti. No sé si hay alguna otra pregunta. Si hay preguntas para otros ponentes, también es el momento. Nos tenéis que ayudar porque no vemos nada. No, aquí no se ve. Creo que nos hemos pasado con lo de poner presión sobre las preguntas. Sí, nos aplaudimos, lo prometo. Os recordamos que estamos en el espacio de que no existe el error, ¿no? O sea que todo vale. Por ahí hay gente moviéndose, pero no sé... No. Sí, se están riendo, eso significa algo.
La pinta que debemos de tener las dos así, como si estuviéramos en la playa. ¿Hay o no hay? Por favor, si levantáis la mano, haced como así... No, no hay. Ah, sí, por aquí. Por aquí hay una Uy, pregunta. Jaime. Fenomenal. Han entendido muy bien. Esta se merece el aplauso incluso antes de hacer la Sí. pregunta. Pues Muchas venga. gracias. No, quería un poco, siguiendo la pregunta anterior, que me pareció una pregunta interesante, ¿no? Claro, los artistas muchas veces planteamos cosas, ¿no? Y luego nos vamos, y ahí se quedan las cosas, ¿no? Y muchas veces esas cosas empiezan a servir 100 años más tarde, ¿no? No sirven en el momento presente. Yo creo que eso es lo más interesante que nos puede pasar a los artistas, que planteemos algo que genera inquietud, dificultad, ¿no? Una paradoja. Siguiendo un poco, ¿no? Imaginemos una escuela del error, ¿no? Por esta idea fantástica de trabajar sobre el error, no pensar que en el error está el fallo, ¿no? Os quiero tirar un poco del hilo, ¿no? Ya que tenemos un pelín de tiempo en la zona de preguntas. ¿Cómo podría ser esa escuela del error? Es decir, porque, claro, el problema que tiene el error en el ámbito también artístico es que sabemos que el error, si se valora y si se positiviza, entonces es un acierto, entonces deja de ser un error, con lo cual el error siguiente no debería ser igual a ese error, debería ser un error sobre el error. Bueno, yo concibo así la práctica artística, es decir, la práctica artística en realidad es estar desplazándose permanentemente de un sitio a otro, porque si no sería una fórmula, y el arte, por desgracia, está lleno de fórmulas, ¿no? Hay muchos artistas que tienen mucho éxito comercial, porque en realidad hacen una fórmula que lo que produce es algo reconocible, ¿no? ¿Cómo concebís esa universidad del error, no? Bueno, es que no sé si sería una universidad, a lo mejor solo una escuela. Es que eso también nos planteábamos que, o sea, es muy raro, por ejemplo, si te fijas, bueno, yo es que soy de GB, entonces era como primero, segundo, y, o sea, para empezar, o sea, a lo mejor tú llegarías al último curso y te pasarían al primero otra vez a repasar los colores, ¿sabes? ¿Por qué no volver a ver qué son los colores o cuáles son los ríos? O sea, no habría esta idea de doy por hecho que ya sé lo que son los colores, ¿no? Es como, vale, tú estás en el último curso, pero ahora este trimestre vuelves al color y vuelves a los números, a pensar qué es el cero, a pensar en los números imaginarios, o no sé, a lo mejor se agruparía, en vez de matemáticas, yo lo veo más como, por ejemplo, una clase árboles. Entonces traes a alguien que desde las matemáticas te explica el árbol, que desde el dibujo, que desde la música te trata de contar un árbol, que así, ¿no? Como no sé si es del error, pero es un poco lo veo como otro acercamiento, que para mí tiene el error. O sea, y no es que error bien, sino error, no sé, error, algo que aprender de él. Y creo que también diría que me lo imagino como igual uno reconociendo ese no saber cómo. O sea, que los alumnos sepan que también uno está buscando esa posibilidad y que eso implica que a lo mejor no tenemos un pensum y no tenemos... O el pensum que lanzamos es una pregunta y después el alumno a lo mejor, no sé, la gente, los mismos estudiantes nos pueden ayudar a pensar ese pensum después otra vez. Sí, como una cosa que se está haciendo con ellos, ¿no? También con esta idea de que no haya roles tan definidos. Se puede estar haciendo con ellos y creo que nos implica a nosotros abandonar la idea también de que la escuela tiene que ser en un espacio cerrado, de que tiene que estar compartimentada, y sería muy chévere como que el error fuera o sea, literalmente no sé, asumirnos nosotros en el error y entonces no hay nada que conocemos, porque lo vamos a ir haciendo. Bueno, creo que ya me fui como... Sí, pero te deja como tranquilidad, ¿no? No sé, ese amor al error.
creo. Sí, claro, o sea, me llevaba a esta reflexión como que si hay error, ¿no? Es que hay acierto, pero si abrazamos el error es que no hay acierto. Y si no hay acierto quiere decir que no hay un camino único, sino que hay muchos, ¿no? En ese sentido no puede haber error porque siempre hay un camino, ¿no? Entonces puede ser más directo, más indirecto, se ha hablado, ¿no? Más recto, más curvo, puedes dar la vuelta al mundo para ir de aquí a allí y dices, bueno, ¿por qué te has dado la vuelta al mundo? Porque era mi viaje, era mi camino, ¿no? Claro, en ese sentido, la escuela del error o el ensayo del error, ¿no? Nos llevaría como a decir, es que no hay un acierto, ¿no? En realidad hay múltiples aciertos, ¿no? O no hay un acierto que podamos compartir como el gran acierto, ¿no? No lo sé. Bueno, seguiremos hablando, ¿no? Sí, de ello. sí. Muy bien. Sí, Gracias. perdonad. No. Bueno, pregunta y respuesta, bravo. ¿Alguien más que se lo haya pensado? Pues yo sí tengo una pregunta, si nadie más tiene. ¿Vosotros creéis que hay... Bueno, es más retórica. ¿Hay que compartir el error? Sí, claro, claro. Bueno, como una manera de aceptarlo, ¿no? Y de abrazarlo. Sí, pues muchas gracias. Gracias. Gracias, Camilo y Ana.